Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estamos acá con Wilson Necio. ¿Qué haces, Wilson? Encantado, conociéndote un poquito y tomando unos buenos mates también. La verdad que encantado de poder tenerte acá. Wilson es director del Consejo Social, es coach ontológico también del Instituto ALEM, ¿sí? Y también fue lo que es concejal en lo que es la ciudad de Arroyito, ¿sí? Y tiene muchísima experiencia en varias cosas, así que armé un par de preguntitas acá para preguntarle a Wilson y que sea de gran bendición para vos, para muchos jóvenes también. Recomendarte también que te suscribas, que le des me gusta, que lo compartas, que es un tema bastante interesante que vamos a hablar sobre la política, cómo los cristianos pueden ejercer política. Temazo. Qué complicado, diría yo. Complicado, y hablando un poco acá con Wilson, no hay muchos en el ámbito, así que es genial si también despertar un llamado en el caso de que a vos te interese mucho la política y demás. Así que Wilson, quería poder recomendarte, bueno, también recomendar sus redes sociales, ¿no? También para que puedan seguirlo, que puedan ver lo que hace y demás. Wilson, ¿cómo estás? Bien. Encantado, amigo. Gracias por esta oportunidad. Por favor, es un gustazo poder compartir acá unos buenos mates. Por supuesto, conversar de esto tan lindo que empieza a suceder y que bueno, que muchos cristianos puedan ser luz en los ámbitos de gobierno está bueno. Muy bueno. Y Wilson, para que la gente también pueda conocerte, ¿cómo conociste al Señor? ¿Hace cuánto sos cristiano? ¿Cómo te empezó a interesar esto de la política? ¿Cómo era la política antes? Me imagino, si hoy no hay tanto, me imagino antes, o sea. Antes sí que estábamos solos, ahora hay más, te diría que hay mucho más. Bueno, yo se podría decir que soy cristiano como de cuna, nací en una familia cristiana, aunque después por un tiempo se apartó. Y como a la edad de 12 años mi viejo falleció y a partir de ahí, bueno, empezaron como muchas preguntas. La cuestión que resumiéndotelo, a los 14 años de edad, un adolescente, asisto a una iglesia cristiana evangélica y la verdad que encontré un grupo de amigos que de alguna manera me dio una contención que fue cubriendo muchas cosas y vacíos que habían en mí. O sea que en realidad a través de ese grupo de amigos es como que fui conociendo a Dios hasta que un día tuve como un encuentro personal con Él muy fuerte. Siempre fui cristiano, o sea, siempre de alguna manera creí en Dios, tenía como la teoría, mi viejo me había inculcado muchas cosas, mi vieja lo mismo, o sea, si bien ellos no se estaban congregando en ese momento, la palabra de Dios estaba presente, ¿sí? No se veía por ahí en los hechos, pero siempre sí, estaba de alguna manera. Pero sí el concepto estaba, es decir, existe un Dios, esto y lo otro. Y yo crecí con eso. Así que bueno, cuando encontré ese grupo de amigos, la verdad que el Espíritu Santo fue muy bueno porque fue sanando a través de ellos muchos vacíos y cuando bueno, finalmente pude tener hacer ese clic y darme cuenta de que Dios estaba ahí, puedo comunicarme con Él y empiezo a hablar y empiezo a experimentar muchas cosas en mi espíritu, ahí me abracé a Él muy fuerte y dije, bueno, de este lugar no me voy más. O sea, después ¿Cuántos años tenías ahí, digamos? 14 años. 14 años. Después, bueno, crecí como todo adolescente, yendo a un secundario con todos los problemas de adolescente que tenemos cuando vamos a un secundario. Y cuando me recibí, empecé a estudiar la carrera de ingeniería agronómica. Tuve unos traspiés ahí, la carrera no la hice en tiempo y en forma. Y como a los 25, 26 años, en un momento veo que estaba pasando una situación en mi ciudad, en el tema político, y voy y hablo con mi pastor y le digo, ¿sabes que me quiero meter? Y en ese momento mi pastor me decía, predicaba, ni político, ni policía, ni abogado. Claro, ¿sí? No, o sea, la iglesia no se mete con eso. No, porque esos lugares eran ámbitos para contaminarse, eran ámbitos para encontrar corrupción, para desviarse, para lo que sea. Y él me dice, mira, si vinieran 10 personas a preguntarme lo mismo, les diría que no, pero me dice, vos tenés como algo especial, mira, nos vamos a meter, o sea, te vas a meter vos, yo no entiendo mucho de esto, hay un hermano que trabaja en la municipalidad en ese momento, sería bueno que te acompañe, y ahí empezamos a
a meternos. Fui candidato a intendente en ese momento, fue una locura. Wow, o sea, para 26, 27 años, sí. O sea, mi edad prácticamente, ya metido, o sea, candidato. Sin militar en un partido político, sin una carrera, vos decís, yo era, ponele, qué sé yo, el dirigente de fútbol, de mi bar. Ni siquiera en la universidad, nada. Nada. Fui presidente del centro de estudiantes cuando tenía 17, 18 años en el secundario, y de ahí olvídate, lo más cerca de la política que estuve. Después nada, alejado, no era que era presidente de un centro vecinal, presidente de una cooperadora, no sé, era abogado prestigioso, médico, qué sé yo, algo, nada. Yo era docente de un colegio secundario en ese momento, o sea, líder de jóvenes de una iglesia evangélica, pero bueno, o trabajando en el liderazgo juvenil con un grupo, digamos, de otros jóvenes y nada más. Y cuando empiezo a armar la idea de participar en política, y tengo la posibilidad de hacerlo a través de un partido que es de un familiar, digamos, que no nos veíamos, años que no nos veíamos, y entonces me dice, mira, yo tengo un partido político, yo creo que vos puedes ser un buen candidato, qué sé yo, así que consigo el sello para poder participar y me lanzo. El intendente en ese momento me dice, ¿en serio? Me dice, ¿vas a ser candidato a intendente? Me dice, pero qué pena, me dice. ¿Por qué te dijo eso? Te vas a quemar, me dice, sos muy chico, no tenés experiencia, nada, dice. Y... O sea, tendía todo a salir mal. Todo tendía a ser mal. Porque bueno, cuando se mete en esto, las fuerzas políticas o las agrupaciones o todo el mover político es muy fuerte, es poderoso, hay mucha plata de por medio, entonces que vos aparezcas amateur así era como nada, ir a caer, tirarte al vacío, ¿me entendés? Inmolarte, para después quemarte para toda la vida. Le ha pasado a muchos candidatos. Yo consigo ahí en un momento un empresario que conocía a mi viejo y había sido un gran consejero de mi viejo de él, y él me dice, mira, yo necesito devolverle de alguna manera este favor a tu papá, honrar la memoria de tu viejo, me dice, así que me enteré que vas a ser candidato, yo quiero apoyarte en esto, tomá una plata. No, le digo, yo como te voy a devolver esto, es una locura. No te preocupes, me dice, cuando vos seas gobernador de Córdoba, me dice, ahí nos sentamos y hablamos, me dice. Por fe. Wow, o sea, era un o sea, viendo un poco esto, es como era un poquito un llamado del Señor, como medio acomodado todo. ¿Viste cuando dicen que cuando es del Señor se abren las puertas fácilmente? Sí, mira, no sé si existe, porque tampoco creo en la política como un ministerio, ¿sí? Claro. Creo que, a ver, si vos me preguntas, ¿te gustaría que hayan médicos cristianos? Sí, me gustaría que haya médicos cristianos. ¿Atiende un médico cristiano? Sí, claro, por supuesto, si es cristiano mejor. ¿O un arquitecto cristiano? ¿Te gustaría que hayan arquitectos, ingenieros que sean cristianos? Sí, claro, por supuesto. O sea, a la hora de cualquier consulta profesional, me gustaría que haya alguien que sea hermano en la fe y que, por una cuestión de confianza, de honestidad. Entonces me preguntas, ¿te gustaría que hayan políticos cristianos? Y claro. Pero no como ministerio, sino como una cuestión de que, moralmente, que la sociedad le hace falta que hayan cristianos en todos los ámbitos. Exactamente. Y yo entendía que por una cuestión de justicia tenían que haber cristianos en la política. Entonces digo, ¿por qué no yo? O sea, no era abogado, no me había recibido todavía ingeniero, nada. Y bueno, probamos. Y en esa primera elección no ganamos, sí, pero sacamos el 16 por casi 17% de los votos, que para mí era una derrota. Y sin embargo los números me daban para poder entrar como concejal por primera vez en la primera elección. Tanto es así que La Voz del Interior titula, en Arroyito gana el radicalismo por no sé cuántas veces ya, pero la sorpresa fue por el vecinalismo independiente, este chico Wilson Genesio, qué sé yo, y dedica la nota a hablar de mí. Wow. Y ahí empezó toda una escuela y un proceso que llevó prácticamente 12 años, de trabajar en política y cometer errores, equivocarme, fanatizarme con algunas cosas, idealizar, tener paradigmas armados en relación a esto, hasta que fui encontrando finalmente el rumbo, y hoy, bueno, me encuentro en una posición que entiendo yo que de mucho privilegio, porque podemos trabajar en políticas de bienestar social con diseños que bajan del reino, en una ciudad como es Córdoba capital, ¿sí? O sea, así que bueno, eso fue un poco entre mi conversión y cómo llego
a la política. Tremendo. Hay 1000 detalles en el medio, ¿no? O sea, te estoy resumiendo Sí, me imagino. 30 años de historia, no sé. Y claro, porque encima el ambiente, bueno, todos sabemos el ambiente político, yo creo que por ahí también es difícil. Hay muchas posturas entre pastores y demás que no se tiene que involucrar el ministerio con la iglesia, el pastorado con la política, ¿no? O el pastor no se tiene que involucrar con la política ni nada de eso. Pero, ¿la iglesia te apoyó en ese momento? Así como institución que salga a decir que esta congregación apoya a Wilson Genesio como candidato a intendente, no. Okay. En oración nada más, básicamente. O sea, había un pastor que estaba feliz y acompañándome en oración, habían líderes que estaban de acuerdo, líderes que no. Hubo gente y hermanos de la congregación que se alegró un montón, hubieron otros como que dijeron, vos, candidato a intendente, o sea... Claro. Quizás en ese momento la humanidad mía, la carne mía hubiese deseado o deseaba que existiese como muchos aplausos de la iglesia o de la congregación donde estaba, ni hablar del resto de las congregaciones. Pero sí creo que se abrió una puerta para muchos que le tenían miedo a esto. Y de ahí se fueron acercando algunos curiosos, algunos con muy buenas intenciones y con muy buenas cosas que el Señor le había mostrado, otros oportunistas, otros dispuestos a servir y dar. Después de a poco fue encontrando más apoyo en algunos, vas descubriendo realmente cada persona ahí en... Sí, cómo es cada uno. Eso es interesante poder contarlo. Y bueno, había notado también esto, ¿cuál ha sido el desafío ético más importante al que se ha enfrentado, o sea, que te enfrentaste en tu carrera política, y de qué manera tu fe te ayudó a manejarlo en esa situación? Creo que el desafío más grande tiene que ver con esto de qué es lo políticamente correcto que tenés que hacer y cuál es el valor moral en realidad que está en juego en eso. Porque en política hay cuestiones que son de manual, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, y a veces eso contradice con tu fe. Y vos decís, pero políticamente a mí me conviene actuar de determinada manera, porque voy a obtener tal resultado. Si yo no lo hago así, y no voy a alcanzar el resultado. Wow, muy interesante. Y tener que renunciar muchas veces, decir, no voy a hacer lo que es políticamente correcto, para mantenerme en la postura de lo que creo, de lo que entiendo que soy en Cristo, en el cuerpo de Cristo, fue como lo más desafiante. Porque la mayoría que se mete en política lo primero que quiere es ser visible. O sea, aparecen políticos para aparecer los carteles, para que te reconozcan, para obtener poder, para tener decisión, para tener capacidad de dar, qué sé yo, o ayudar o mostrarte. Okay. ¿Sí? Y en realidad eso no lo lográs tan fácilmente. Porque lo primero que tenés que lograr antes que visibilidad es credibilidad. O sea, la gente tiene que creer en vos. Que vos sos capaz, que tenés buenas intenciones, que realmente tu corazón es puro. Es difícil engañar a la gente. La gente cree que puede engañar a la gente. Eso, o sea, pasa mucho en las redes también eso. Claro, porque vos sos cristiano, entonces vos crees que vas a poder convencer a otros cristianos de tal o cual cosa. Y no es así. Claro. Pero querés que te vean, que te aplaudan. Entonces, a veces el desafío más grande fue decir, bueno, pero a mí mis asesores, los que trabajaban conmigo, me decían, pero Wilson, a vos te conviene hacer esto. Sí, cerrá este trato de esta forma, renunciá a esto. De última, el gris tampoco es tan oscuro, ¿viste? O sea... ¿Y cuál sería un ejemplo de qué sería eso, por ejemplo? No sé si se puede contar, pero... Sí, a veces en las votaciones, a veces en obtener un cargo público. O sea, yo me acuerdo que hubo una vez un funcionario que me decía, mira, podemos hacer esta alianza así, así, y ganamos. Y seguro que ganábamos. Iba yo como candidato a intendente, ¿qué más quería? Ir como candidato a intendente y ganar las elecciones. Y entonces él en un momento me dice, bueno, pero también hay que aceptar este paquete, o sea, a estos sapos te los tenés que comer. Okay. Entonces yo le decía, bueno, pero hay que ver cómo vienen preparados los sapos, porque así crudo como me lo estás preparando, o sea, me lo estás presentando, esto es imposible. Me decía, tampoco va a ser tan riguroso, pero era comprometer muchas cuestiones que tenían que ver con mi integridad, con mis valores, con cosas que había dicho. Entonces, decirle a ese funcionario en aquel momento que no aceptaba el trato,
porque no estaba dispuesto a negociar estos principios, estos valores, es realmente difícil. En la balanza, en mis noches eran, hey, estás renunciando a ser intendente. Por quedar bien con todo. Y cuando seas intendente vas a poder hacer y deshacer y todo demás. Sí, pero en la otra balanza estaban cuestiones que me pesaban mucho. O sea, no era, bueno, miraba para otro lado. Claro. Es como que o agradás al mundo o agradás frente al poder, cuando vos tenés qué sé yo, no es el caso de ese momento, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, cuando vos tenés al gobernador enfrente, o tenés al presidente al frente, o a un diputado al frente, y pucha, pesa mucho, ¿no? Pesa, y a veces, no digo que te van a proponer algo inmoral, pero... Sí, pero bueno, justamente esto también está bueno poder hablarlo de que en lo social, por ahí muchos políticos buscan quedar bien con todos también. ¿Qué es quedar bien con todos también? Y aceptar, por ejemplo, la ley del aborto en su momento, aceptar el matrimonio igualitario. Como que si vos estás en contra de eso, como que no, este tipo no se actualizó, no me está aceptando que yo, bueno, todas esas cuestiones sociales, que también en lo político, eso afecta mucho tus valores, ¿no? En ese tiempo calculo que no estaba eso todavía, ¿no? Pero había otras cuestiones políticas. No, sí estaban. A mí me tocó votar en contra de la creación en ese momento de un espacio que tenía que ver con el fortalecimiento del LGTB. Okay. Y yo le decía a ellos, a ver, no es por discriminar ni nada, o sea, porque uno no se... En ese momento vos sos representante del pueblo, no ni de una minoría ni de una mayoría, sino que en el momento que te eligen sos representante del pueblo. Yo le decía, pero en lo que ustedes están proponiendo era discriminar también al heterosexual, porque estábamos hablando de convivir en paz, estamos hablando de generar mucho conflicto de intereses, y entonces, por cómo estaba planteada la situación, yo me le pongo en contra en ese momento y le digo, yo prefiero que en ese movimiento que ustedes hablan del LGTBIQ+, ahí no incluyen, por ejemplo, el heterosexual. O ahí no incluyen a la persona que tiene determinada creencia. O sea, ya de por sí ustedes mismos están discriminando, les decía. Bien, mal, no sé si en ese momento era lo políticamente correcto, pero sabía que no podía dar lugar a eso. Así como esa, un montón de otras situaciones que voto en contra, y otras a favor, ¿sí? Porque cuando hay que acompañar a favor, porque está bien, la acompañas. ¿Qué sé yo? En el Poder Legislativo es mucho más difícil, porque ahí es donde tenés que votar. En el Poder Ejecutivo quizás es mucho más fácil, porque te concentras en tu tarea. Claro, y esto es muy, muy importante también en este tiempo, ¿no? En ese tiempo que vos has estado como candidato y demás, hay algo crucial que siempre es la palabra de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Te quería preguntar también qué pasajes o enseñanzas bíblicas considerabas más inspiradores para orientar tu trabajo social en ese momento, en la política pública. O alguna historia que vos relacionabas. Mira, hay varios pasajes según qué capítulo, qué páginas del bienestar social mires, pero hay un pasaje que a mí siempre, y lo repetía, será porque lo repetía mi pastor en ese momento, que me quedó, que está en Miqueas 6:8, que dice que lo que demanda el Señor de nosotros es hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente en el Señor. Y o sea, pensar en lo que realmente es justo, porque nos toca a nosotros ser justos, no para el bien personal, sino para el bien de todos. Amar misericordia, porque detrás del otro lado, con la persona que piensa diferente, también hay una vida que lo llevó a pensar de esa manera, y decir, che, no puedes ponerte como juez, porque hacer justicia no implica juzgar. Estaba muy de la mano con hacer misericordia. Y para no juzgar y ponerte a hacer el bien o hacer lo que es justo, para tener misericordia, implica un corazón humilde. Exactamente. Ahí entonces, eso para mí fue siempre como uno de los pilares que cada vez que voy a enfrentar una situación social, pensá en lo que es justo para esta situación, no para vos, sino para lo que está pasando en esa realidad. Amá la misericordia en medio de esa realidad
abrazala con todo tu corazón, porque el Señor hizo misericordia de vos en un montón de aspectos que si tendría que haber sido juez y mandar un veredicto, seguramente estarías condenado, y sin embargo no lo hizo. Amá la misericordia y sé humilde en lo que vayas a hacer. No busques en esto tu gloria, sino que el Señor se glorifique. Exactamente. Y después otro de los pasajes que más ahora está resaltando dentro de otros pasajes más es cuando Jesús habla de las cabras y las ovejas, ¿viste? Que va a separar las ovejas de la cabra, y que le dice a las cabras, por cuanto no lo hiciste por uno de estos, cuando ellos le dicen, ¿y por cuándo no te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste desnudo? Por cuanto dice, no lo hiciste por uno de estos mis pequeños, no lo hiciste por mí. Por mí tampoco me lo hiciste. Entonces decir, cada vez que estoy mirando una situación que me toca tener que hacer, y digo, pero esto no es justo, pienso, porque este se portó mal, porque ama misericordia. Y pensa que quizás este sea uno de los pequeños a los cuales te toca hacer por ellos, y por cuanto lo hagas por uno de estos pequeños, también lo estás haciendo por el Señor. Muy bueno. De ahí podemos hablar un montón de cosas, pero tremendo. Creo que son las dos cosas que ahora, a la hora de mirar lo social, siempre se me vienen en la mente. Muy bueno. ¿Y ahí, cuáles fueron esos errores que te gustaría compartir a los chicos? Que lo cometiste al principio, que vos decís, ahórrense esto, chicos, por favor. Todo lo que dije al principio, o sea, no busques mostrarte. Si vos ves mis redes sociales, te volvés años atrás, 2011, y ves, me decís, ¿cómo pues? Y todo lo que estás diciendo que hay que hacer lo hiciste en la primera campaña, y sí, yo soy el primero en haberme equivocado. Digamos, si se van a involucrar en política, que no sea, primero con un discurso barato, ¿viste? Esa cuestión populista de queremos hacer el bien y qué sé yo, no sé qué historia, cuando en realidad en tu corazón no estás dispuesto a entregarlo todo. Y de la mano con eso, ni en segundo ni en otro lugar, sino en el mismo lugar, no es para hacerte ver. O sea, todo lo que hagas en relación a la sociedad no es para hacerte ver. No es para que tu nombre te conozcan, ¿me entendés? O sea, es para que en todo caso conozcan el nombre de Cristo, o conozcan los diseños del cielo que funcionan y que vos los estás trayendo a la tierra, mostrándolo que este diseño funciona porque viene del reino de los cielos y porque literalmente Dios creó así las cosas, y buscar aplicarlo. O sea, y no vayan por el cargo, porque la mayoría, no sé si la mayoría, pero me pasa de encontrarme con gente que ahora que yo ya llevo, qué sé yo, 15 años trabajando en política, vienen y me dicen, che, ¿y no hay un puesto para mí? Mirá que yo sé hacer esto, sé hacer lo otro. ¿Y qué quiere un puesto? Vamos y hagámoslo. Bueno, pero vos tenés un puesto. Bueno, a ver, el Señor me lo permitió. Me lo gané con años. ¿Qué sé yo si me lo gané o no me lo gané? Porque no sé si me lo gané. Pero el Señor permitió que yo estuviera acá. Y entonces yo tengo que ser fiel a lo que Él me dio. Y en algún momento puedo no estar más. Y estar en otro lado y estar menos visible de lo que estoy ahora. ¿Qué sé yo? Hoy me toca, hoy se abre esta puerta. Y tengo que ser responsable y buen sacerdote en lo que me dio. Pero no estés preocupado por si vas a tener un puesto o no un puesto. ¿Qué querés hacer? ¿De qué manera querés manifestar a Cristo? Vamos y hagámoslo. Exactamente. ¿Sí? Lo organicemos, lo planifiquemos. Exactamente. Sí, eso es muy bueno, siempre buscando lo mismo cuando te dicen, bueno, tengo ganas de predicar. Y bueno, anda a la calle, ¿viste? Donde más... Predicar. Cualquiera puede hacerlo, ¿viste? Es más, una de las cuestiones también, cuando se me ocurrió decir, che, bueno, tengo ganas de hablar, de decir un mensaje, de tirar una reflexión. Y bueno, yo pensaba, tengo un buen celular, me compro unos micrófonos y empiezo, ¿viste? Es como que es así sencillo. Obviamente al principio salieron cada video, ¿no? Salieron mal editados, pero bueno, el Señor también ve tu corazón, como vos decís, y de a poquito te va perfeccionando en eso. Pero muchos por ahí también, como decía el Señor, me gustaba mucho el versículo que ustedes vienen a buscarme por los panes y los peces, y no de corazón. Entonces, es la clave de eso. Claro, venía a buscarme por los likes. No, lo que pasa es que estoy haciendo algo en las redes sociales y tengo pocos likes. Recién hablábamos de esto. Claro.
¿Y por qué te preocupas por los likes? Preocupate por estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque Claro. si esos pocos likes afectaron a uno que después va a transformar toda una parte de la sociedad, fuiste vos. Exacto. No, quiero predicar y que se convierta en un montón. Y si se convierte en pocos, ¿cuál es? Pero ya si uno por tu palabra se convirtió y encontró salvación y fuiste el canal para que esa persona llegue a ser, o sea, fuiste la plataforma para que esa persona llegue a ser alguien que transforme una parte de la sociedad, no, pero yo quiero ser ese que se vea como que transformó. Claro. ¿Por qué? Exactamente. O sea... Y de la comparación, un poco que ya vamos a entrar a este tema, porque también sos coach, ontológico y demás, que ya vamos a entrar en ese tema que es genial también. Pero también te quería hacer esta pregunta, ¿cómo equilibras tu compromiso personal con la fe cristiana, con la necesidad de servir a una sociedad diversa y plural, también un poquito de lo que venimos hablando, respetando otras creencias y visiones? A ver, ahora la política es una herramienta para mí para servir al prójimo, sin importar cómo creas. Si yo vengo a imponer que todos tienen que ser cristianos, estamos en el horno. Ahora, todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Que soy cristiano, genial. O sea, yo no vengo en todos los programas que hoy estamos desarrollando del Consejo Social o que la Municipalidad de Córdoba o el gobierno provincial nos aceptó para empezar o nos dio lugar para que empezáramos a desarrollarnos. Si yo voy con el querer imponer que yo soy cristiano, no es por ahí. Ahora, todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Y cuando alguien viene y me plantea una ya marcás la cancha de principio. De entrada. Está bueno. No voy tampoco con la Biblia bajo el brazo ni No. presentándome como Claro. el súper ungido del Señor que tiene la verdad de todo. Porque Claro. no es así. No, sí. Y después respetando. O sea, yo todo el mundo le digo, respetémonos. Puedes pensar totalmente diferente que a mí. Pero respetémonos. De última, buscaremos los puntos en común y ahí avanzaremos si nos toca trabajar juntos y si no, ustedes trabajarán por su lado y yo trabajaré por el mío. Me acuerdo una vez que cuando Martín Yarzora era intendente, que le había planteado cuestiones en relación al cristianismo, cosas que tendríamos que hacer con las congregaciones, etc. Él me planteó dos cosas fundamentales. Primero me dice, que para mí fue muy de Dios en ese sentido, no hagamos proselitismo de una religión, ni de una doctrina, ni de una congregación en particular. Bien. No hagamos proselitismo de esto. Que digamos que somos cristianos, que está fundamentado en muchos principios bíblicos, o como digo yo, que es un diseño que entendimos del cielo, bueno, son dos puntos y aparte. Pero de ahí a hacer un proselitismo sobre algo, no. Bien. Vamos a entrar en conflicto. Y no vayas en contra de otra ideología, de otro pensamiento. O sea, como diciendo, yo estoy acá para voltear aquello. Como diciendo, yo soy dueño de la verdad. En todo caso, el tiempo irá, eso no me lo dijo él, pero hoy me queda más que claro que es así, el tiempo va a demostrar qué funciona y qué no. No me hace falta salir a dar demasiados argumentos sobre lo que estoy haciendo o vamos a hacer. Con el tiempo nos damos cuenta que esto funciona. Ok, si funciona, seguimos. Muy bueno, muy bueno. Y esto también, yo siempre le hago las preguntas siempre hago estas preguntas a los invitados. Están las luchas espirituales también, ¿no? En este Claro. ámbito. ¿Cuáles serían esas luchas espirituales que has tenido en este ámbito político? Por ejemplo, ¿qué has notado vos con tus ojos espirituales? Podría decir otra cosa. No, Sí, hay algo que se puede decir, ¿no? Si no se puede decir, no. Sí. Sorprendentemente, la mayor lucha con la que nos enfrentamos es la incredulidad. Ok. Entonces decía, la incredulidad no, debe ser un demonio. No, la incredulidad. O sea, cuando los hijos de Dios, o sea, recibimos algo que tenemos que hacer, es como que estamos muy pendientes del resultado y no de lo que nos toca hacer. Entonces, cuando no vemos los resultados, automáticamente nuestra fe cae. Ok. Muy bueno. Y vos decís, pero ¿cómo sabes que estás en la perfecta voluntad de Dios si no hay resultado? No sé, creo. ¿Y eso te pasó en la primera experiencia cuando...?
cuando Sí. tuviste Después de la segunda elección, yo fui a 3 elecciones como candidato a intendente. En la segunda saco el 30 y pico por ciento de los votos. Le gano inclusive al peronismo y me posiciono muy cerca del que había ganado. Una elección se gana con el 46, 47, 50, una muy buena elección con 50, 55%, pero normalmente la mayoría de los municipios, las elecciones, cuando quizás se superes el 40% ya sos intendente. Yo me quedé muy cerca, o sea, y me acuerdo que cuando veo el resultado, o sea, yo estaba en una de las escuelas como fiscal general, o sea, controlando los votos, salgo y voy viendo, porque uno va viendo ya la tendencia, cuando ya ves los resultados en 2-3 mesas, en 2-3 colegios, ya es irreversible. No lo dicen los medios de comunicación porque todavía no tienen todo el dato, pero vos ya lo estás viendo. Y me acuerdo que salgo de esa aula, me siento en un banco y había una manzana ahí, me acuerdo de uno de las bandejitas que nosotros estábamos dando, me agarro la manzana, empiezo a comer y me quedo ahí masticando y preguntándole al Señor, le digo, ¿cómo tengo que interpretar esto? Okay. Tengo que ponerme a orar ahora con todo el fervor para después salir y decir, en ese momento me puse a orar y vino los ángeles y vino el Espíritu Santo y me encendí en fuego y los sobres que se abrieron adentro, después empezaron a salir votos nuestros, qué sé yo, Tengo que aceptar de que no tengo que estar acá, que esto es una derrota, que bueno, esta es la demostración de que este no es el lugar, o esta es tu voluntad y me tengo que abrazar a ella creyendo de que es parte del proceso. Porque lo que más nos cuesta a nosotros los cristianos es vivir ese proceso en el cual el Dios te va formando tu corazón para lo que vaya a venir después. Es durísimo, sí, nos cuesta eso, sí. Bueno, ese proceso es un proceso de luchar contra la incredulidad. Muy bueno, muy bueno. ¿Entendés? O sea, cuando vos no estás viendo los resultados, la mayor lucha espiritual está en uno. Afuera habrá 10.000 demonios, qué sé yo, qué es lo que habrá, cuántos cielos arriba nuestro se están posicionando para que no ocurra algo. Pero si Dios encuentra fe en vos, ¿qué te puede tener? ¿Qué te puede tener? Muy bueno. Entonces ahí es donde digo, la mayor lucha espiritual sobre cualquier cosa que uno se pueda imaginar, para mí fue la incredulidad. Después, obviamente, vendrá la presión. La presión de la decisión que tenés que tomar en ese momento, la carga emocional que te implica lo que dicen otros, las actitudes que toman otros, el rechazo, la no aceptación. Muy bueno. Después vendrá todo eso. Muy bueno, que agarra mucho eso de lo que es la ansiedad, ¿no? Pero hablando un poco, tocando un tema esto de las redes sociales, ¿qué tan fundamental es en la política? ¿Te ha afectado los comentarios? ¿Te han criticado? Al principio sí. Sí, al principio sí. Al principio me dolía mucho, o sea, quería que todo el mundo hable bien de mí. Porque uno en definitiva quiere eso, cuando uno todavía no entiende que en realidad la única mirada y la única voz que tenés que escuchar es la del Señor. Después ya no. Hoy, qué sé yo, se levantan tanto y diciendo tantas cosas. Sí, está acostumbrado. Con decirte que no sé si me están criticando o no, ¿viste? O sea... Pero es fundamental para vos las redes sociales en esto, porque bueno... Es una herramienta. Porque bueno, la Eugenia Rolón decía que Milei ganó las elecciones por TikTok, digamos, y vos decís TikTok por una elección... Yo creo que es fundamental, ¿no? Una gran herramienta las redes sociales. Es una herramienta. Depende en las manos de quién esté. ¿Sí? Si están en tus manos y tu corazón es un corazón que está corrompido, entonces esa herramienta en tus manos puede ser peligrosa para otros, para vos, para quien sea. Si cae en tus manos esa herramienta y vos tenés un corazón humilde, que hace justicia, que ama misericordia, que ama la misericordia, que busca caminar humildemente en el Señor, esa herramienta puede ser poderosísima. Quizás el algoritmo no te favorezca para que tengas todos los likes que tienen otros, porque siempre va a haber alguien que tenga más likes, pero sí vas a estar afectando a otros.
Siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien que te está escuchando, que está abrazando lo que estás diciendo, ahora mismo. Claro. De los que nos pueden estar escuchando, o sea, que a lo mejor hay 50, 100, 1000, no lo sé cuántos pueden estar mirando, pueden haber visto esto. Pero estoy seguro que hay uno Que lo tomó. que lo tomó, que lo abrazó, y que, como me pasó alguna vez que me cruzo en la legislatura, que viene y me dice, no sabes quién soy, ¿no? Porque estaba hablando, que yo, no sé qué soy. Yo sí me acuerdo de vos, me dice. Hace no sé qué es eso, 15 años atrás, me dice, vos fuiste a predicar a una iglesia en tal lado, así, asá, me dice, yo me acuerdo, quedé súper impactado con eso que habló, además, mirá, ahora estoy trabajando acá, estoy haciendo esto, soy concejal en tal lado, qué sé yo. Y yo no estaba ni enterado. ¿Qué sé yo lo que puede pasar? Capaz que mi carrera política termina en este mandato, o capaz sigue, pero en el mientras tanto, cuando vos tengas una red social al frente, usala. La pregunta fundamental sería, ¿en las manos de quién está cayendo? Exactamente. ¿Sí? O sea, exactamente. Muy bueno. Muy bueno. Tenemos que tratar de ser sal en todos los ámbitos. Yo creo que la política es algo que se está inculcando de a poco hoy en día. Hay mucho más que antes, por lo menos. Y yo creo que, bueno, ojalá que esto que vos estás compartiendo también pueda incentivar a muchos también que tienen ese concepto, ¿no?, que vos decías al principio, política con iglesia no, digamos, con cristianismo no. O es un ámbito que sé que no puede estar. Pero yo creo que, bueno, sos principal testimonio en esto que el Señor ha respaldado. Y bueno, también quería que un poco le comentes a las personas qué está haciendo hoy el director del Consejo Social, ¿no? Esto de Córdoba Sonríe. ¿Para qué te pagamos? Tal cual, no, mentira. Pero bueno, que yo lo iba a contar, pero quería que lo cuentes vos. ¿Quién mejor que vos que puedas contar esto? Que yo lo investigué y está muy bueno. Sinceramente está muy bueno. Dios mío. Bueno, la dirección de Consejo Social, que trabaja en todo lo que es bienestar social, principalmente trabaja con ONGs cristianas que desarrollan programas o políticas que buscan obviamente hacerle bien a la gente. Desarrollamos varios programas, entre ellos está el Córdoba Sonríe, que es un programa de educación emocional que busca brindarle herramientas a la sociedad, a los jóvenes, a las familias, a los adolescentes, a los matrimonios, a los docentes, a los que están en algún lugar como dirigentes en alguna comunidad, porque son, qué sé yo, están en un centro vecinal, tienen un club, son profes, etc. Brindarles herramientas para que puedan sobrellevar todo lo que son los procesos de sufrimiento, de trauma, y disfrutar la vida o mirar la vida desde otro lado. Hoy se habla mucho de la ansiedad, se habla mucho del estrés, pero no nos han enseñado desde el secundario, desde el primario, que sea, cómo enfrentar las emociones, lo que nos pasa o entender por qué sentimos lo que sentimos. Entonces hablamos de cómo es el manejo del miedo, el manejo de la ansiedad, el manejo de la tristeza, el manejo del enojo. Ahora estamos trabajando sobre todo lo que tiene que ver con mecanismos de defensa, distorsiones cognitivas, la autoconfianza, la percepción de rechazo, distintas temáticas que son las que han enfermado de alguna manera a la sociedad. Es muy amplio en relación a eso. Esto lo estamos dictando en los CPC, lo estamos dictando en centros vecinales, estamos yendo a algunas escuelas. Ahora abrimos una capacitación hacia los empleados públicos para darles herramientas de crecimiento personal a ellos y en todo el trabajo que desarrollan. Después tenemos el Familias de Amor. Familias de Amor es un programa precioso. Esto está dirigido principalmente hacia las iglesias cristianas evangélicas, sobre todo a las familias, que es un programa de formación y capacitación como familias de acogimiento. Una de las cosas que el Señor nos habló fuerte en este último año tenía que ver con atender a los huérfanos o atender a aquellos que, en este caso niños o niñas o adolescentes, que están en situación de vulnerabilidad y que son por esa razón retirados de sus hogares y que muchos de ellos son institucionalizados o van a un hogar de niños y luego no retornan a sus hogares biológicos y se dan en adopción. En lugar de que pasen en institutos, lo que entendimos es que eso debe abrazarlo la iglesia. O sea, son familias cristianas que se forman, que se capacitan para recibir a esos niños, a esas niñas o a esos adolescentes por un tiempo que a veces marca la ley, que a veces no se cumple, pero que sabemos que mientras
está en esa familia, ese niño está siendo restaurado, está encontrando el diseño verdadero de familia, está entendiendo cómo funciona la familia, cómo es el papá, cuál es el rol de la mamá, cómo se ve en ese entorno, y sea que se vuelva a vincular con su familia biológica, o sea que se dé en adopción, ese niño, esa niña o ese adolescente no vuelve igual. ¿Por qué? Porque pasó por las manos de una familia cristiana, o familia que lo supo criar, porque que sea cristiana tampoco es una garantía, ¿no? Pero en este caso encontramos que la mayoría de las familias cristianas, para la que es la CENAF o el Ministerio de Desarrollo Humano, son las más eficientes, sobre todo porque también se encuentran dentro de comunidades que apoyan a esas familias. Por supuesto que en esto hay un proceso de duelo, la familia que recibe un niño y que de repente lo tuvo 2 años, lo tuvo 1 año y medio, le cambió los pañales, le enseñó a caminar, le enseñó a hablar, o recibió un adolescente a lo mejor, o un grupo de hermanitos, y de repente aparece una familia que después lo va a adoptar, ese despegarlo para muchos es muy doloroso. Claro. Pero también nos encontramos con familias que ya llevan en 14 años 20 acogimientos, o sea, 20 niños o niñas adolescentes pasaron por ellos, y con familias de adopción que dijeron, gracias a que estuvieron con vos, nosotros hoy somos exitosos en la adopción. Estas familias se formaron, se capacitaron en el programa junto con nosotros, y hay un grupo de 8 ONGs, que entre ellos está Andreita, está Dani Alben con el programa UNA, está la gente de Sierra Dorada, Habitar en Familia, hay otros más, Casa de Hijos, está también nuevamente un grupo de profesionales que brinda esa capacitación para que vos te encuentres con muchas herramientas para abrazar la necesidad de estos niños. Y entonces, de nuevo, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeños, también lo hiciste por mí. Porque no le impediste a esos niños que vengan a Cristo, sino que les abriste la puerta para que estén. Y así como eso, bueno, hay otros programas más que tienen que ver con los adolescentes, que tienen que ver con las familias, que tienen que ver con el bienestar digital y el uso de las redes sociales y lo que hay, más de lo que hay detrás de la pantalla, sino qué es lo que nos pasa a nosotros con lo que hay detrás de la pantalla. Tremendo tema ese. Sí. ¿Y esas charlas son gratuitas algunas? Todas son gratuitas. Todas son gratuitas. Todo lo que desarrollamos de la municipalidad es gratuito. Y bueno, está al alcance de todos, es cuestión de coordinarlo. Qué bueno. Te voy a dejar también el número de Wilson acá abajo, claro, para cualquier consulta, en el caso que te quieras sumar a alguna charla que puedas llegar a necesitar, te puedas comunicar con él. Si a mí me interesa mucho el de las redes sociales, estaría genial, pero bueno, hoy en día mucho también buscan lo que es el tema de la ansiedad y esas cuestiones, que el de Córdoba Sonríe, si no me equivoco. Córdoba Sonríe. Son muy buenas las charlas, son muy buenas y con especialistas muy buenos también. Así que, Wilson, te quería preguntar algo clave, como para ir cerrando también a los chicos. ¿De qué manera el cristiano tiene que hacer política correctamente? Esa no estaba dentro de las preguntas. Bueno, no te puedo mostrar todas las cartas. No, pero bueno. Eso lo puede editar. Eso lo editar. A ver, el llamado, si se quiere, a la política, en realidad no es un llamado, pero la vocación tiene que ser realmente una vocación genuina, como el mismo que quiere ser médico y le apasiona la medicina, le apasiona, digamos, la ciencia en sí, y va descubriendo, y es una vocación, se da cuenta que es una vocación, y después en eso le encuentra propósito, porque siempre empieza por ese lado, no es que le encontremos el propósito primero, sino que, claro, o rara vez le encontramos el propósito primero. En esto lo mismo, o sea, ser un servidor público, porque eso es lo que somos, trabajar con cualquiera, ¿no? O sea, sí, el médico, el arquitecto, el ingeniero, el docente, es una pasión que nace internamente y que te das cuenta que el Señor te diseñó de esa manera, ¿sí? Te hizo y te dio habilidades para pensar la ciudad, ¿sí? Para pensar el territorio, para posicionarte sobre el mapa, y de repente cuando ves, en este caso, la ciudad de Córdoba, o ves la ciudad en la que nos estés escuchando, vos te posicionás sobre esa ciudad y vos estás viendo cómo el Señor la diseñó, cuáles son las cosas que la están atacando, la están hiriendo, están lastimando la tierra, y entonces ahí es donde decís,
Señor, ¿cómo se hace con esto? Y te das cuenta que el Señor te está mostrando que esto se puede resolver de esta manera y demás. Y no de manual, sino porque hay cosas que vienen literalmente del cielo. Y ahí tener la humildad suficiente para preguntarle al Señor cómo arrancar con esto. No desde la visibilidad. ¿Sí? Porque si vos me preguntas, ¿vos querías ser intendente o querías ser...? No sé, si después cuando entré en carrera sí, pero cuando arrancó la vocación no. Veía una cuestión de justicia, es decir, es justo que esto suceda en la ciudad. Definir la motivación primeramente. La motivación del corazón es fundamental. Clave, porque si no, si ya empezás mal ahí, después desviás, y cuando eso, como vos dijiste, cuando no se te da, ahí abandonás todo. Si el desvío fuera simplemente equivocarse de camino, no me preocuparía tanto. El tema está que en eso existe corrupción. Porque cuando la motivación del corazón no es correcta, estás dispuesto a negociarlo todo. Y pones en juego tu integridad, pones en juego la manipulación, pones en juego la palabra de Dios, porque usás el nombre de Dios en vano. Entonces, lo que acabas de decir es fundamental. Y después de ahí verás qué puertas se te abren. Si trabajas con alguien, si empezás a trabajar por tu cuenta, si creas una fundación, si te da la posibilidad de trabajar con algún político, si te venís a trabajar conmigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero es clave. Pero estar atento a la voz de Dios ahí. Pero creo que lo principal es descubrir que tenés la vocación para el servicio público. Muy bueno. Distinto es renegar con lo injusto, ¿no? Porque también dice, estoy cansado de que la ciudad esté siempre sucia, entonces yo me metería para que siempre esté limpia. Bueno, eso es otra cosa, es un reclamo que tenés. Claro, tal cual. De ahí a ver un diseño. Claro, ya es algo, prepararte más, Sí. que como dice Wilson, es algo que va a haber propuestas económicas, va a haber tentaciones y demás, como comentaba Wilson, que le ha tocado vivir. Pero siempre es fundamental esto que también está escrito en la palabra, pararse en la roca, ¿no? Para que cuando vengan todas las olas, el viento y más, la roca se mantenga firme. En este caso tus valores, ¿no? En tus valores cristianos y en tu motivación también. ¿Por qué te querés meter en la política? ¿Qué querés hacer? Que veas, como dice Wilson, un panorama desde arriba, que veas para mejorar tu ciudad donde sea que estés, ¿no? Y eso es clave. Y estudiar, no sean ignorantes. Sí, estudien, prepárense, sea la profesión que sea, o sea, porque no hay una profesión, voy a estudiar ciencias políticas porque me interesa ser candidato a diputado nacional. No sé si es la carrera. Capaz que sos un excelente médico o tenés un oficio, sos una persona muy justa y eso ya es suficiente, pero prepárense, estudien, ¿sí? Si yo una de las principales limitantes que encontré en esto es tener que prepararme en el camino, ¿sí? Que estuvo bueno, pero quizás si hubiese estado preparado... Iba más rápido todo. Iba más rápido y hubiese cometido menos errores a lo mejor. Hoy fueron necesarios, pero prepárense. Bueno. Hoy el terreno está preparado, la puerta se abrió para que muchos cristianos que tienen la vocación de esto se involucren y no le tengan miedo a equivocarse. No. Eso creo que nos pasa inevitablemente también, pero muy bueno, la verdad, Wilson. Los fracasos son parte del proceso, sí. Me encantó esto que dijiste también de la ansiedad, ¿no? Esto de no esperar los procesos. Esto es clave para mí, me voló la cabeza. Esperar a entender los procesos. Eso es clave y lo tomo también, me lo llevo. Y te hago esta última pregunta que le hago a todos los invitados, que es un poco más personal, pero un momento que en tu vida que dijiste, háblame de Dios. Yo sé, no vale decir todos los días, un momento en particular. Sí. Sí, sobre todo cuando pasas procesos personales, donde de repente la política empieza a desgastar tu familia, la economía, la relación con Dios, los ámbitos políticos hoy están preparados, si no estás bien parado, para destruir la familia y destruirte económicamente. Wow. Yo no conozco en el ámbito político muchas familias íntegras, ¿sí? O sea, hay muchas familias rotas wow, tremendo. y mucha gente
digamos, corrompida o que se ha roto económicamente. Y hubieron momentos en procesos con mi esposa en su momento, después con mis hijas, donde te das cuenta que usé mucho de mis fuerzas y en donde necesité frenar y decirle, Señor, háblame, háblame, tengo que tomar una decisión, si sigo, si me quedo, si espero, si voy, si vengo. Hubo muchas decisiones que tuve que enfrentar en momentos críticos que sabía que estaba siendo afectado en mi relación. Con mi esposa, con mis hijos, mis 2 hijas, con Dios mismo. Y ahí es donde necesitas frenarte y decir, ¿hacia dónde estoy yendo? Porque hay momentos del camino, como todo, donde te perdés. ¿Sí? O sea, así como el día está compuesto por el momento que hay luz y el momento que está de noche, hay momentos que en el proceso se hace de noche y no ves. Tengo que seguir caminando de noche, tengo que quedarme quieto, tengo que esperar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago, Señor? Y ahí fue. Hubo momentos que traté de seguir sin preguntarle demasiado a Dios por querer resolverlo por mis propias fuerzas, y hubo otros momentos en los que no me quedó otra y dije, no, sí, me tengo que frenar. Si al fin y al cabo estoy acá porque me abriste la puerta, no porque yo quise del todo. Que me apasioné por esto, por supuesto. Que me entusiasmé por los resultados, cuando empezaron a haber resultados, claro que sí. Pero la gloria siempre fue tuya. Amén. O sea, Tremendo. La gloria siempre fue del Señor. Tremendo. Wilson, gracias por abrir tu corazón, gracias favor. por esta charla, por esta entrevista. La verdad que me encantó, me llevó muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que aprendí el día de hoy. Y a vos te voy a dejar el contacto de Wilson acá, sus redes sociales, su número en el caso que te quiera anotar a las charlas que brinda la municipalidad, ¿no? Y espero que hayas aprendido mucho hoy. Compartí, dale me gusta, suscribite y bueno, quédate atento para más entrevistas, más programas de Hablemos con Propósito. Te mando un saludo.